Un amigo médico, intelectual, estaba en horas de la madrugada, iba para su casa, tenía un permiso, estaba atendiendo a un paciente en grave estado de salud. Por eso estaba a esas horas en las calles con ese permiso correspondiente. Pasó por el cementerio y escuchó un quejido. ¡Ay! 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 Como es un hombre bragao y bregao, no se asustó, dio la vuelta y fue a la oficina, ahí a la puerta principal, y les dijo: ¿ustedes me permiten pasar? ¿De qué se trata? Él mostró su pase de médico y su pase para estar esas horas. Bueno, estoy escuchando un quejido, un lamento. Un quejido, un lamento a estas horas. Sí, le abrieron y fue al sitio de donde venía el quejido y siguió oyéndolo. ¡Ay! 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 Miró la lápida y era la lápida de la doctora Ligia Leroux, la eminente médico, ¿verdad?, filántropo, que por tantos años no solo dirigió, no solo administró de manera correcta, de manera honesta, de manera capaz la Cruz Roja Dominicana, sino que evitó que allí se produjese algún incidente. Él regresa a su casa y en la mañana se entera, oyendo el gobierno de la mañana, del lío de marca mayor, del rebú por el control de la Cruz Roja Dominicana. Por eso se quejaba Ligia, porque en su gestión de tantos años, no solo ahí no hubo una maldición, una palabra descompuesta, ni nadie le tiró al otro un escupitajo, ¿verdad? Y había dos grupos disputándose esa mañana el control de la Cruz Roja Dominicana, un organismo de servicio público, una institución para ayudar a la gente, un organismo que obtiene sangre para aquellos que la necesitan y no se mueran. Y entonces dos grupos, por primera vez en la historia de esa institución, yo diría que por primera vez desde Henry Dunant. ¿Quién fue Henry Dunant? El fundador, el suizo que fundó la Cruz Roja Internacional en el siglo XIX. Y entonces allí, en la puerta, en la acera, dentro y fuera, había un rebú de marca mayor. Allí hubo varios heridos, varios detenidos, pedreas peligrosas. Al que le dan una pedrada por la cabeza, a lo mejor no lo cuenta. Palizas, o sea, golpizas, ¿verdad? Armas de fuego que salieron a relucir. Fíjese lo que había por el control de dos grupos de la Cruz Roja Dominicana. O sea, que una sociedad, un organismo que sirve a la población, que salva vidas. Allí había dos grupos matándose entre ellos por el control de la Cruz Roja
Dominicana. Oh, pero ¿y qué es lo que ven allí? ¿Cuál es el beneficio? Si para trabajar en ella lo que hay que tener es una enorme vocación de servicio y una gigantesca capacidad de trabajo, sin descanso. Vayan al cementerio y pregúntenle a mi amiga, la doctora Ligia Leroux, ¿verdad?, que se estremece en su tumba. De manera, señores, que resulta realmente incomprensible, inaudito, absurdo, abusivo, que dos sectores, dos grupos, dos gentes en mayúscula estén matándose por el control de la Cruz Roja Dominicana. Eso es para servir. Eso no es para buscar controles. Eso no es para buscar dinero. Eso no es para figurear. Eso no es para agredirse entre grupos que buscan dominar la Cruz Roja Dominicana. ¿O es que no saben cuál es la filosofía del organismo, la categoría intrínseca de la institución? Es que esos dos grupos desconocen lo que es la vocación de servicio de la Cruz Roja Dominicana. Hoy, y usted sabe lo que es eso. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. Ni uno se lo imagina. Que en la Cruz Roja Dominicana se arme un lío de heridos, de detenidos por la policía, de pedreas, de palizas unos a otros, de armas de fuego. Óigame, eso usted se lo piensa de otra institución, cualquiera. Piense en una de ellas y ya. Yo no voy a decir nada. Sí, pero en la Cruz Roja Dominicana, eso da vergüenza. Eso da ganas de llorar. Eso provoca una gran indignación. Que haya sectores, que haya grupos que se disputen el control de la Cruz Roja Dominicana y armen un rebú como ese, que a Chepa no hubo muertos. Esa es una vergüenza. Cuando se enteró, que seguro se enteró, la Cruz Roja Internacional, de la que depende la Cruz Roja Dominicana, tiene que haberse producido, además de indignación, un rechazo. ¿O es que uno de esos sectores que gane la pedrea, ¿verdad?, que gane el lío, el rebú, va a recibir el apoyo de la Cruz Roja Internacional, un organismo tan exigente, un organismo tan cuidadoso? No, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, con razón, ay, el lamento, el quejido en la tumba de la mujer que en cierto modo fue la que hizo la Cruz Roja Dominicana, la doctora Ligia Leroux, que lamentablemente hace relativamente poco tiempo nos dejó. Ay. Y lo dejo en el lamento. Como hay que lamentar, ya en otro orden de cosas, de ideas, de planteamientos,
de ciencia, si usted quiere, lamentar que el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo desconozco ese organismo, no sabía que existía. Se ve que es un organismo que se dedica a trabajar y no anda haciendo mucho alarde. Pero sinceramente, que nadie se ofenda, yo desconozco que exista en la UAS un organismo de esa categoría. No porque la UAS no tenga organismo de tanta categoría. Los tiene y más. La propia UAS tiene categoría mundial. La primera universidad, ya ustedes lo saben, del llamado Nuevo Mundo. Entonces ustedes saben que hay una polémica de cambiar de carbón a gas natural la producción de la tristemente célebre Punta Catalina. ¿Cuánta polémica alrededor de Punta Catalina? ¿Cuántas inversiones a través de los años de varios gobiernos? ¿Qué Punta Catalina más jodona? ¿Qué Punta Catalina más polémica? Más controversial, más cara y más llena de diferencias, discrepancias y rebuses, al punto de que ayer comenté que especialistas estadounidenses vienen al país a hacerle una auditoría a Punta Catalina. Coño, pero después de tantos años, después de invertir tanto dinero, 3, 4 gobiernos, entonces ahora se va a hacer una auditoría. No entiendo eso. Y vienen auditores estadounidenses. Desconozco la influencia, la importancia y casi el mini dominio de intereses estadounidenses en Punta Catalina. A pesar de que todo lo que se mueve en el mundo tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, sobre todo en esta zona, sobre todo en una institución que produce material que puede ser utilizado para muchas cosas. Como diría don Juan, comprende. Entonces, repito, ojalá que la persona encargada de este Instituto de Energía de la UAS llame al programa y explique. El resultado es que de carbón a gas natural no es factible. Esto se ha estado planteando por varias razones. Una razón económica, una razón de contaminación, etcétera. Entonces ahora, repito, mete la cuchara, y no es despectivo, el Instituto de Energía de la UAS, de que de carbón a gas natural no es factible. Este ha sido un tema reincidente y recurrente en torno a Punta Catalina, que no sale de los primeros planos. Una institución que le ha dado muchos problemas a este país. Una institución que a la postre quizá no habría valido la pena instalarla, de los tantos problemas que ha originado. Ahora mismo está originando una contaminación que está acabando con la zona y más allá. Pero, repito, el Instituto de Energía de la UAS dice que de carbón a gas natural no es factible. Otro ingrediente polémico,
otro ingrediente disuasivo para ciertos planes. Y, naturalmente, otra situación conflictiva al lado del conflicto que permanentemente ha generado la jodida Punta Catalina. Bien. El Colegio Médico Dominicano anuncia que va a la huelga. 48 horas de los médicos, porque no llegaron a un acuerdo con la ARS. ¿Por qué? Porque los médicos, el Colegio Médico Dominicano, no todos los médicos, el colegio de Waldo Ariel Suero pretendía que les aumentaran los beneficios, las ARS, en un 70%. Hubo una reunión donde a lo más que llegó la ARS fue a un 11%. Imagínense ustedes la diferencia y cómo se iba a producir algún tipo de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el cálculo que hace precisamente un médico dominicano que no está con la huelga? Tampoco está con la ARS. Está con la verdad, está con el estudio, está con el análisis. ¿Qué le dan sus conclusiones? Que una huelga del Colegio Médico Dominicano por 48 horas, sí, porque algunos pueden pensar, 48 horas, bueno, eso pasa de una vez, eso no es nada. 5 millones, perdón, 5 millones de personas quedarían sin atenciones médicas. Ustedes están oyendo eso. La huelga de 48 horas del Colegio Médico Dominicano dejaría sin atenciones a 5 millones de personas, casi la mitad de la población dominicana. Oiga, la jode, ¿eh? Entonces no se ha pensado en eso. Nada más se ha pensado en enfrentar a la ARS. Nada más se ha ubicado las cosas a nivel de un 70% de beneficio. Nada más se habla de que la ARS plantean un 11%. Diferencia enorme entre 11 y 70. Pero el Colegio Médico no ha dicho lo que este médico eminente, graduado en Europa, graduado en Estados Unidos y graduado aquí, ¿verdad? Dice que en 48 horas de huelga del Colegio Médico, 5 millones de dominicanos quedarían sin atenciones médicas. Y yo me pregunto ahora, especulando, ¿cuántos morirán? Sí, porque los hay con atenciones médicas que si no las reciben un día no, una hora se mueren. Entonces, ¿cuántos podrían morir? ¿Cuántos muertos podría costar esa huelga? No se piensa en el ser humano. No se piensa en que esa huelga implicaría heridos y muertes por pipa. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa insensibilidad? ¿Por qué ese deterioro? ¿Por qué volver, mi querido Waldo Ariel? ¿Por qué volver a la vaina de las huelgas? ¿Por qué volver ahora en tu 5º periodo como presidente de la asociación? ¿Por qué volver al enfrentamiento? ¿Por qué volver al choque? ¿Por qué volver a la jodedera? Entonces, señores, tomen en cuenta eso. ¿O es que el enfermo no cuenta? ¿O el que esté aparentemente sano y se descomponga en esas 48 horas
Nada de eso tiene importancia. No se puede lograr algún tipo de acuerdo razonable, porque de 11 a 70% no hay nada razonable. Todo es un lío, una vaina. Así es que doy el dato que no se ha dado, importante, repito, de que la huelga médica de 48 horas que ya va, anunció el Colegio Médico Dominicano, dejaría sin atenciones médicas a 5 millones de dominicanos, la mitad prácticamente de la población de este país. Miren, 2 niñas, yo no me gusta ni siquiera tratar estos temas, me afectan mucho. 2 niñas fueron secuestradas en Guachupita. Afortunadamente, en Nagua. ¿Y cómo las llevaron de Guachupita a Nagua? ¿Qué instrumental, qué mecanismo tenían los secuestradores para trasladar a 2 niñas secuestradas de Guachupita a Nagua? Coño, que es lejos, Y además, el transporte, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo tenían? ¿Qué hicieron? Pero bueno, en Nagua hubo una señora que estaba bronca mirando cierta casa y cierto movimiento, y llamó a las autoridades, llamó específicamente a la Policía Nacional, y la Policía Nacional, de una manera responsable, de una acción directa y sin pérdida de tiempo, allanó la casa y encontró a las niñas sanas y salvas. Eso es lo más importante del caso, en un orden. Que no las mataron, que no las violaron, aunque hoy ellas tienen, ¿verdad?, un encuentro con las autoridades para dar detalles del secuestro. Ahora bien, las autoridades informan de este secuestro, pero no dice quiénes la secuestraron. Pero que el país del silencio. ¿Qué vaina es esa? ¿Quiénes la secuestraron en Guachupita? ¿Y quiénes la llevaron a Nagua? Los dueños de esa casa en Nagua, ¿quiénes son? Y sobre todo, ¿quiénes son los que participaron en esta monstruosidad de secuestrar niñas? Nada, eso no se dan los nombres, lo cual no es raro, pero no se ha dado el nombre del que en un carro que cuesta millones, la policía lo paró, dijo 2 o 3 vainas, y los policías en el medio para que no se fuera, y le tiró encima el vehículo, el carro, un vehículo deportivo que solo lo usan los millonarios, muy millonarios. Rian aceleró a todo meter y por ahí mismo siguió, sin importar si mataba a alguien en el trayecto, si chocaba con un vehículo, porque esto fue en una avenida, en la avenida Abraham Lincoln, si mal no recuerdo. O sea, y le tiró los vehículos a la autoridad para matarlo, no para otra cosa. Entonces, ¿quién es el dueño del vehículo? ¿Quién pudo hacer eso? No se sabe, no se dice, se habla de la acción, pero no se habla del accionista. Entonces, en este caso, algo parecido. ¿Quiénes secuestraron a las niñas? ¿Quiénes las llevaron de un punto a otro? ¿Dónde estaban cuando la policía allanó y rescató a las niñas? Entonces, porque el secuestro es una cosa muy grave. El secuestro está muy penado.
El secuestro es una de las acciones más terribles que hay. Una cosa muy cruel, una cosa monstruosa. Secuestrar niñas, la jode. Vamos a ver qué dicen ellas de lo que pasó de acuerdo a su versión y sobre todo, quiénes fueron los secuestradores. Si es que se va a decir los nombres de estos malditos. Miren, Luis Ignacio Lula da Silva va hacia la victoria electoral. Hicieron de todo para impedir que ganara en las elecciones anteriores e impusieron de manera fraudulenta al bolsón brasileño, ese canalla, el que llevó a Brasil al primer lugar de la pandemia por decir que no usaran vacuna, ni usaran lavado de manos, ni usaran mascarilla, que nada de eso servía, que eso era un truco de los grandes intereses. Eso dijo este malvado, este maldito, que ha llevado Brasil al desastre, incluyendo la parte económica. Entonces, pero había que imponer a alguien, había que evitar que Lula ganara, que Lula fuera de nuevo presidente de Brasil. Pero ahora, para las próximas elecciones, si no lo matan, el ganador es Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado de nuevo, ¿saben de quién? De Dilma Rousseff. No hay que decir más nada.